Universidad Continental, RNC 11125. Tema: ¿la psicología es una ciencia? Dentro de la estructura de contenidos encontramos también los aspectos generales como la definición de la psicología. También encontramos las escuelas psicológicas como psicoanálisis y conductismo. También están las escuelas psicológicas Gestalt y humanismo. Y por último encontramos las bases biológicas de la actividad psíquica. Continuamos con la definición de la psicología. El término psicología proviene de dos voces griegas, psiche, que significa alma, y logos, que significa tratado. Entonces, definición de la psicología es el estudio o tratado del alma. Este concepto ha evolucionado con el tiempo o con el transcurrir del tiempo como la ciencia de la conducta. Decimos que la psicología entonces es una ciencia porque tiene un objeto de estudio definido que es también la conducta y porque utiliza el método científico para acumular conocimientos acerca de su objetivo de estudio. Entonces, la conducta es el objeto de estudio de la psicología. Medir objetivamente una conducta implica un análisis libre de opiniones personales, prejuicios o preferencias individuales. También tenemos los tipos de conducta. Las conductas manifiestas son aquellas que podemos observar directamente en forma simple, como reír, hablar, saltar, también conductas como la respiración, sudoración o los latidos cardíacos. También encontramos las conductas encubiertas, que son las que no se observan directamente como la inteligencia, pero la podemos identificar a partir del rendimiento de la persona en una prueba psicológica. Objetivos de la psicología como ciencia. Tenemos 4. La descripción, que es la recopilación de datos acerca del objeto del estudio, en este caso de la conducta. Si es posible, también las conductas se observan y se miden directamente, pero cuando no es posible se utilizan algunos instrumentos específicos como cuestionarios, entrevistas, entre otras. En la explicación consiste en establecer las relaciones llamadas hipótesis, las que luego se someten a comprobación. De repente podríamos ver como los programas violentos en la televisión, ¿no? Que aumentan la frecuencia de conductas agresivas en niños. Ese sería un ejemplo. También tenemos la otra como la predicción,
que es la descripción de la conducta que ha de suceder en situaciones determinadas bajo condiciones específicas. Otro ejemplo también podría ser, ¿no? Ya todos sabemos que la violencia en televisión aumenta, la frecuencia de conductas agresivas en los niños, pero también podemos esperar una mayor frecuencia de conductas agresivas en un niño que ve televisión sin control y que le gusta ver películas de guerras, acción, entre otras. La otra tenemos lo que es control, que es el manejo o manipulación que se ejerce sobre las condiciones que se suponen causan una conducta con el fin de obtener modificaciones en el comportamiento. Un ejemplo podría ser si se ve la violencia a través de los medios masivos. Cuando aumentan los conflictos entre niños, podemos tratar de controlar el ver televisión, películas, de repente enseñándoles además a los padres técnicas educativas como o que no sean violentas como para tener efectos de control en conducta agresiva de los pequeños. A continuación tenemos los métodos de investigación. Vamos a mencionar 5 métodos, empezando por el método experimental, el método correlacional, el método de campo, el método clínico y por último tenemos también el método psicométrico. Ahora vamos a pasar a explicar uno a uno de los métodos. Empezamos con el método experimental, que permite establecer claramente la relación causa-efecto, al controlar variables que pueden influir sobre una conducta predeterminada. En un experimento, la fuerza o presencia de una variable llamada independiente se manipula y se evalúa su efecto sobre la variable dependiente, que en psicología es siempre algún tipo de conducta, cuando se tiene que controlar o además la interferencia de algún factor extraño o pertinente. También vemos el método correlacional. Este método establece las relaciones entre variables que son imposibles de controlar o manejar. Bueno, aquí no se realiza ningún experimento, solo que se miden variaciones de las dos variables para determinar. En estas tenemos correlación positiva, correlación negativa o correlación nula. En la positiva, que se da cuando el incremento de la variable independiente se acompaña del aumento en la variable dependiente. En la correlación negativa, cuando el incremento de la variable independiente provoca la disminución de la variable dependiente. Y en la correlación nula, es cuando no existe ninguna relación entre las dos variables. Continuando con el método de campo, este método se da cuando el investigador realiza la investigación en el ambiente natural, es decir, no son trasladados a un ambiente controlado de laboratorio, en donde es probable que la conducta a investigar se altere o modifique. Se pueden utilizar como instrumentos de repente la observación o una entrevista o cuestionarios, ¿no? Con respecto a lo que es el método clínico, se utiliza en la investigación de casos individuales o grupales que tengan por objetivo llegar a conclusiones diagnósticas. Luego, los resultados obtenidos por el sujeto del estudio se confrontan, ¿no?, con los obtenidos
por otros investigadores que hayan construido cuadros clínicos o síndromes, que en este caso sirven de criterios referenciales. También tenemos el método psicométrico, que se basa en el empleo de pruebas psicológicas. Los resultados que se obtienen de una persona se comparan en relación a unas normas o patrones de referencia que se obtuvieran, ¿no?, al aplicar el mismo test o un gran número de sujetos. Gracias.